Eh, digamos. Vamos a continuar hoy un poco en esto que habíamos dejado el día miércoles. Habíamos visto un pequeño video cómo colocar el procesador. ¿Sí? Ese era el video que habíamos visto. Vamos a poner uno más con respecto a la memoria y con respecto al mother. Y después vamos a trabajar con los componentes que deberíamos elegir para armar una computadora. Nosotros ya vimos que había dos plataformas para armar una PC. ¿Cuáles serían las dos plataformas que hay para armar una computadora? Yo mientras voy buscando... Buen día, profe. Las plataformas serían Linux y, perdón, de lo que está hablando, perdón, no, me enganché. Eh, sería AMD y Intel. Exactamente, AMD e Intel. Sí, si habláramos de plataformas de sistema operativo estaba bien, ¿no? O sea, Linux, Windows y Mac serían las plataformas de sistema operativo. Tengan en cuenta que la palabra plataforma y la palabra arquitectura la vamos a utilizar muchas veces y muchas veces como en distinto contexto. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que ver en qué contexto estamos hablando de la palabra arquitectura y plataforma, porque vamos a estar hablando exactamente de eso. Es más, alguien hasta podría llamar al socket, el zócalo donde ponemos el procesador, la plataforma donde colocamos el procesador, ¿no? Y la placa madre también sería una plataforma. ¿Sí? Tengan en cuenta que la plataforma es como una base, ¿sí? La definición de plataforma. Pero hablando de las plataformas de diseño de PC, tenemos estas dos posibilidades, o trabajar con Intel o trabajar con AMD. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero elegir una computadora para armar, bueno, lo primero que tengo que elegir es con qué plataforma voy a ir. Y la idea es que empecemos a ver eh, cómo es este circuito de las compatibilidades. Es decir, por ejemplo, si yo me elijo un Intel Core i3, bueno, ¿qué mother le podría llegar a poner? ¿Qué mothers hay disponibles en el mercado para ponerle? ¿Qué memoria le podría llegar a poner? ¿Sí? O sea, apunta un poco a esta cuestión. Si yo tengo el mother que ya elegí para el Intel i3, ¿le podría poner un i7? Bueno, sí, se lo podría poner porque es compatible, pero por ahí elegí un mother que es más básico y no tiene mucho sentido ponérselo al i7. O al revés, me convendría ponerle un mother muy costoso a un procesador Celeron. Y bueno, nosotros vamos a tener que empezar a aprender a diferenciar ciertas características y empezar a ver compatibilidades en ese lugar. Eso es un poco a lo que apunta. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Esperen que ya les comparto esta pantalla. Del video anterior de la instalación del procesador, básicamente lo que tiene que quedar sí o sí y no se tiene que ir es, por un lado, que creo que quedó claro que no tenemos que hacer fuerza cuando colocamos un procesador. Que ahora vamos a ver que con la memoria sí, tenemos que hacer un poco de presión para colocarlo. Ayer justo hablaba con un amigo que también está en el rubro informático hace muchos años y también hace muchos años no ensambla computadoras, no ensambla máquinas. Y bueno, la hija le pidió una computadora, bueno, o sea, la agarró de la oficina, todo. Y hay muchos mothers que tienen uno de los costados de donde se coloca la memoria que vienen fijos. Yo no sé si se acuerdan tienen memoria privilegiada, pero cuando hicimos el ensamble con el simulador, con el building PC, cuando colocábamos la memoria teníamos que trabar con dos trabitas, o sea, una de un costado y otra de otro. No sé si recuerdan, pero si no recuerdan, digo, cuando se pone una memoria se traba de un lado y se traba del otro, se traban de los dos lugares. Y hay mothers nuevos de plataforma Intel que vienen con una sola trabita, es decir, uno tiene que destrabar solamente de un lado y el otro lado queda fijo. Destraba de un lado y levanta la memoria. Y nada, le pasó que rompió un banco de memoria. O sea, rompió el costado porque el fijo lo quiso abrir, como no abría, le hizo demasiada fuerza. Y fíjense que alguien con experiencia que no tuvo en cuenta una modificación de tecnología
rompe un banco de memoria. ¿Sí? Eso hay que tener siempre, siempre bastante cuidado. Pero bueno, entonces, con respecto al procesador, lo que les decía, nunca hacerle fuerza, acordarse de subir y bajar la guillotina. En el caso de las plataformas LGA es como más notorio porque si yo no levanto la guillotina, no se levanta el soporte de metal que tiene arriba, entonces no encastra el procesador. Si yo no estoy tan habituado a armar procesadores con la plataforma PGA, me está llevando un mate. Si yo armo con la plataforma de PGA, que es la que tiene pines, fíjense que la guillotina no tiene arriba una chapa o algo. Entonces pareciera que yo, sin levantar la guillotina, podría colocar el procesador y suele invitar a que yo le haga fuerza para que encastre. Gran error hacer eso, porque digamos, voy a estar dañando las conexiones justamente del procesador. ¿Sí? Y lo otro que puede pasar es en el camino inverso. ¿Qué quiero decir con el camino inverso? Cuando yo estoy desarmando una máquina que ya tiene un tiempo en funcionamiento, lo que puede suceder es que la pasta térmica quede pegada sobre el procesador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero sacar el sistema de refrigeración, ¿sí? O sea, saco los encastres, y cuando intento levantar el ventilador está totalmente pegado. Entonces, ¿qué pasa cuando está totalmente pegado el procesador? Si uno hace fuerza hacia arriba, en el caso de los PGA, arranca el procesador, levanta los pines y lo más probable es que los dobles, además de dañar el agarre que tiene el socket. Entonces, como que eso tenemos que tratar de evitarlo. ¿Está bien? Creería que sí. Bueno, vamos a avanzar sobre esto, ¿no? ¿Qué tendríamos que... ¿se visualiza en la pantalla? Sí, sí, profe. ¿Qué haríamos primero para colocar el procesador? Para instalar un CPU. ¿Se ven las opciones ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué hacemos primero? Yo hago lo que ustedes me digan, ¿eh? Oriente la CPU hacia el socket. Bueno, listo. Orientamos primero como paso número 1. Orientamos acá. Segundo, ¿qué hacemos? Si están escribiendo al chat, no lo estoy viendo. A ver. No, no están escribiendo al chat. Eh, bueno, yo creería que sería coloque la CPU en el socket, Bueno, perfecto. Colocamos la CPU en el socket. Después, asegurar la CPU. bien, aseguramos la CPU. Esto sería bajando la guillotina, ¿no? Carga, por eso estoy relacionando eso. Sí, sí. Eh, bueno, aplicar la pasta térmica sería, Bien, después instalar el disipador térmico y asegurar el disipador, que serían las trabas. bien, perfecto. Bueno, esos serían los pasos a tener en cuenta, digamos. Es bastante sencillo, así que estaría sin mayores problemas. Bueno, vamos a ver el tema del video de la instalación de memoria RAM. Yo le voy a bajar un poco el volumen porque está en inglés, no logré convertirlos, pero bueno, lo vamos a ir a medida que vamos viendo el video explicando un poquito esta cuestión. Esto después lo vamos a hacer como en vivo y en directo. Vieron que yo armo el
el soporte de celular y toda esta cuestión acá. Pero bueno, quería que esto esté de base como para que podamos ir avanzando. Bien, vamos a bajar un poco el volumen. Fíjense que lo que tenemos, se visualiza bien el video ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. tenemos una placa madre. ¿Se dan cuenta de qué socket o de qué plataforma es? Sin mirar así. Yo ya sé que es Intel, pero no puedo compartirles el secreto de por qué lo sé. O ni idea, o sea, no sé. Muchas veces uno se basa en los sistemas de agarre, ¿sí? Este sistema de agarre que tiene tornillos a los costados es muy típico de Intel. Sí, es muy típico de Intel, por eso es que digo que es Intel. No se llega a ver el modelo de la placa madre, pero si se llegara a ver el modelo, fíjense que es un MAR HP, no se llega a visualizar el modelo, pero es de esa plataforma. Y lo otro que uno podría llegar a ver, y yo no me animo mucho a decir, pero las memorias parecieran ser DDR3 y no DDR4. ¿Sí? Pero habría que ver en las esquinas, la imagen no es del todo clara. Pero estas cuestiones ya tengo que empezar a analizarlas y tengo que empezar a verlas. Bueno, a ver, ¿con qué estoy trabajando? Digamos, ¿dónde estoy parado? ¿La máquina es nueva? ¿La máquina es vieja? Todas esas cuestiones. ¿El MAD creen que es un MAD de alta gama o más o menos? ¿Y por qué? Solo con lo que ven y solo con lo que saben. No estoy pidiendo que agreguen nada. O sea, con lo que trabajamos hasta acá. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será un buen MAD? ¿No? ¿Qué herramientas tenemos para analizar eso? Yo lo que digo yo, ¿no? Por el modelo, parece es un modelo viejo y tiene para 2 bancos de memoria, puede ser, nada Y más. ese es un buen análisis. ¿Qué más? Bueno, yo dentro del análisis incluiría algunas cuestiones más. Miren, por ejemplo, si bien yo podría decir, bueno, me parece viejo, pero mira, tiene conector DVI, además de VGA, es decir, que digamos sería cierto avance. Tiene conectores SATA, que están acá arriba, a ver qué corre esto, y no tiene conectores IDE, por lo tanto también me da indicio que no es tan, o sea, no es tan vieja, ¿sí? Uno puede decir que es vieja, pero no es tan vieja. Otra cosa que me puedo dar cuenta es que pertenece a la marca HP, es decir, que no es un clon. O sea, no va a ser un Mother MSI o ASRock o lo que sea, sino que es un Mother ya fabricado para la marca. Es cierto que tiene 2 bancos de memoria y algún Mother más importante o más orientado al segmento de juegos o de mayor performance podría tener 4. ¿Sí? Es otro análisis que tengo. Y fíjense que acá aparecen 2 cuestiones más. ¿Qué es esto que tengo acá? No sé si se visualiza. Pareciera ser un puerto M2 que tengo acá para colocar un disco con ese conector. Y tengo Ah, PCI sí, sí. de 16X, tengo 3 PCI Express de 1X y no tengo PCI. ¿Sí? O sea, si bien por ahí es DDR3, como les decía, no se distingue exactamente, me parece que no es tan vieja, me parece que no es de tan alta gama, o sea, me baso por un lado, en la cantidad de bancos de memoria y por el otro lado no tengo la alimentación directa de 8 pines. Y bueno, y podría decir que es una máquina de marca. Pero bueno, es simplemente un análisis como para ponernos en contexto. Bueno, acá nos está haciendo referencia a lo que es el disipador. Y la idea va a ser cómo colocar las memorias RAM. Fíjense que yo les comentaba de las trabas que tenemos a los costados. Estas memorias son las memorias que tienen particularmente un disipador, ¿no? Ustedes me ven a mí, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, fíjense que esto es una memoria Kingston nueva y que viene sin disipador. Digamos, la mayoría de las memorias vienen sin disipador y existen algunos modelos que vienen con disipador porque funcionan a más alta frecuencia o lo que sea,
y levantan un poquito más de temperatura. Sería el caso de la que está en el video. Bien. Bueno, una cosa que yo suelo hacer mucho en el ensamble de una computadora nueva, que también ya lo vamos a hacer, ya vamos a ensamblar acá una computadora nueva en vivo y en directo, es que la plataforma principal, fíjense cómo vuelvo a hablar otra vez de plataforma, y yo digo que la plataforma principal va a ser la que está compuesta por mother, micro y memoria, ¿no? Es lo que va a sostener a todo eso. Yo suelo armarla afuera de la máquina. Cuando hicimos el simulador de ensamble, lo primero que hicimos fue poner la fuente de alimentación al gabinete. Lo segundo que hicimos fue poner los tornillos de la placa madre y ponerlos en el gabinete. No sé si recuerdan eso. Y después ya con la placa atornillada y puesta en el gabinete, se colocó el procesador y se colocaron las memorias. Eso fue en el simulador. Para mí, en la vida real, lo que uno hace es sacar la placa madre, ponerla en el banco de trabajo donde uno va a estar ensamblando, colocar el procesador, colocar el disipador, enchufar. Recuerden que no nos tenemos que olvidar de enchufar este conector, que es el que va a ir a la alimentación para que el ventilador gire, y poner las memorias. Una vez que yo tengo ya esa plataforma de mother, micro y memoria armada, ahí eso lo llevamos adentro del gabinete. Esa sería como la forma recomendada. ¿Se puede hacer de la forma que vimos en el simulador? Sí. Pero acá nos da mucho más margen para trabajar sobre todo con las memorias y con el procesador y estar más cómodo ensamblando esas partes. Bien. Entonces, fíjense que ahí lo que va a hacer es diferenciar los dos bancos de memoria y las trabitas. Vieron que estaban cerradas y se abrieron. Y otra cosa que van a tener que distinguir es la distancia que tienen hasta la muesca o hasta la ranura. ¿Sí? Fíjense que este segmento es más largo y el otro segmento es más corto. En este caso vamos a poner dos memorias, pero bueno, si pusiéramos una, poner en un banco o poner en otro, tendría el mismo funcionamiento. Fíjense que lo que va a hacer ahí es presión sobre la memoria, y cuando haga presión, o sea, cuando justamente presione, ¿qué pasó con las trabitas? Automáticamente se cerraron. ¿Sí? Eso, apenas yo presiono la memoria, las trabas se cierran justamente para que esta memoria no se mueva y no pierda el contacto. Bueno, y lo mismo va a hacer con la otra. La va a presentar, la va a posicionar en el lugar. ¿Sí? Eso hace un clac, que ahora bueno, no se escucha porque está el video en silencio. Y ya tenemos puestas las dos memorias. Les decía que en este caso tengo dos bancos y pongo dos memorias. Si yo tengo un solo banco, si yo tengo solamente un único banco de memoria y lo pongo en el 1 o en el 2, la máquina debería encender lo mismo, va a hacer lo mismo. Lo que se estila o lo que se utiliza siempre, 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 por una cuestión de orden, si yo tengo un banco que está marcado como banco 1 y banco 2, y ustedes tienen una memoria, ¿dónde pondrían esa memoria? Se estila ponerlo en el banco 1. ¿Sí? Y si tengo banco 0 y banco 1, se estila ponerla en el banco 0. Siempre se pone en el conector de numeración o nomenclatura más baja. En el caso de que yo tenga una placa madre que tenga doble canal o dual channel, es decir, que tenga cuatro conexiones, ¿sí? Que tenga 4 bancos de memoria, suelen venir en los bancos, a ver si vamos por acá, suelen venir en los bancos la indicación de cómo colocar primero las memorias. ¿A qué hago referencia? Miren. A ver si vamos a una imagen acá que se visualice bien. Bueno, miren. Acá se visualiza bastante, bastante bien. Fíjense que yo tengo acá 4 bancos, ¿no? ¿Se visualiza eso que tengo 4 bancos? Sí, sí, dos blancos y dos azules. Bien, Sí, perfecto. profe.
Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo voy a colocar, este es una placa madre que uno podría decir, bueno, tiene mejor performance o tiene mejor porte, la marca es menor HP. Fíjense cómo empezamos a analizar todo, ¿no? La marca es menor HP porque es un ASRock, va a ser... ¿Qué plataforma será? ¿PGA o LGA? PGA, por eso. LGA, porque tenemos los pines acá, miren, es de Intel. ¿Sí? Esta es una plataforma LGA. Bueno, y en este caso tengo 4 bancos de memoria. ¿Qué pasa? Si yo voy a poner 2 bancos de memoria, uno que tendría a ser, fíjense que acá está nomenclado, dice DDR4 banco 2, DDR4 banco 1, no quiero, qué lástima, no sé si llega a ver bien. No, fíjense que dice DDR4 B2, DDR4 B1, DDR4 A2 y DDR4 A1. ¿Se llega a ver? Si no, Yo no le hice zoom y se ve, sí. se ve más o menos. Pero bueno, créanme que dice así. O sea, B2, B1, A2 y A1. B2, B1, A2 y A1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo conecto 2 memorias, uno intuitivamente, ¿qué hace? Lo pone en este banco y en el de al lado. O en este banco y en el de al lado. Es decir, las pone uno al lado del otro. ¿Sí? Esa sería como la forma, bueno, voy avanzando y cuando me compre 2 más, completo el banco. Sí, perfecto. Pero si yo hago de esa manera, no activo lo que tiene este MADR, que es la capacidad de tener 2 canales de comunicación de memoria, que se llama justamente Dual Channel. Entonces, en este tipo de configuración yo voy a conectar una memoria en este banco, que sería la 1, y la otra en el B1. O una memoria en lo que sería el A2 y la otra en el B2, ¿sí? Que coincidan los colores. Eso me va a permitir activar esa característica extra que particularmente tiene esta placa. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, pues. Genial. Bueno, ¿por qué se descompartió esto? Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a ver si esto que mencionamos recién lo tenemos en claro, no es bastante complicado. Pero bueno, ¿qué opciones tenemos acá? O sea, ¿en qué orden pondríamos las opciones? No No se hay visualiza imagen, el profe. centro de la pantalla. ¿Cómo, cómo? No tenemos imagen, profe. Oh, acá me dice está compartiendo. Esperen, descomparto. Ahí está. Y vuelvo a compartir. ¿Ahora? ¿Tampoco? Ahora sí. Sí. Genial. Bueno, esperen que volvemos acá. Bueno, digamos, ¿qué opciones tenemos para hacer acá? ¿Qué pasos haríamos primero? Abrir, a ver, abrir. Orientar, ¿puede ser? Bueno, acá yo coincido que podría ser orientar, ¿sí? Pero creo que el ejercicio nos va a pedir que primero, antes de Ahora orientar, más para abramos las ranuras. De hecho, en el video como que lo hacía de esa forma primero. Pero sí, yo podría orientar primero para ver, o sea, cuál es el segmento más largo, cuál es el segmento más corto, oriento y ahí abro o sea, las palancas de la ranura sin problema. Pero, ¿les parece que pongamos como uno abrir las palancas de ranura? Si no, probamos y verificamos. Sí, sí. Bien, perfecto, genial. Ponemos la primera parte y como segunda opción ahí sí, orientamos, ¿no? Sí, yo creo que esto 1 y 2 sería totalmente indistinto si yo hago primero una cosa y después otra. Bien. Después, ¿qué haríamos?
Bueno, bajar el dispositivo de RAM hacia la ranura. Bajamos para colocar y después una vez que ya está posicionado, lo vamos a presionar firmemente, vamos a verificar. Bueno, y nos tira como correcto. Bien, y lo último que vamos a hacer es el tema de la placa madre, ¿sí? Fíjense que estamos retomando de vuelta, que es lo que yo les decía, estamos retomando de vuelta los conceptos que ya fuimos trabajando. ¿Sí? Es un poco la idea, pero empezamos como a agregar más cosas. Ya ahora estamos hablando de procesadores, estamos hablando de si es PGA, si es LGA, si es una plataforma, si no es la otra. Y la idea es ir empezando a agregar estos conocimientos técnicos y estos términos poco a poco. Si alguien no entiende algo, me dice, no tengo idea lo que es un banco de memoria o lo que sea, me para y lo vamos viendo. Bueno, fíjense, esto es la parte donde vamos a hacer la instalación de la placa madre en lo que va a ser nuestro gabinete. Bueno, también el ejemplo nos da una máquina que es HP, seguramente va a ser el mismo, digamos, va a ser exactamente el mismo mother que vimos en el video anterior. Lo primero que tenemos que verificar con respecto al gabinete son los agujeros de montaje, ¿sí? En inglés se llaman mounting holes y van a estar presentes tanto en el gabinete, ¿sí? Van a estar presentes tanto en el gabinete como en las placas madres. Y fíjense que las posiciones del lugar donde vamos a poner los tornillos son bastante universales. ¿Se acuerdan de los factores de forma que había con respecto a las placas madres? Si era ATX, mini ATX, si era ITX. Bueno, estos factores de forma van a estar siempre disponibles. En este gabinete, por ejemplo, podría poner un mother chiquitito, un ITX, y seguramente me va a ocupar estos 4 tornillos. Voy a poder poner un mother que sea ATX y voy a ocupar hasta aquí abajo. Y fíjense que este tornillo va a estar en la misma línea que el primero, este va a estar en la misma línea que el primero, y fíjense que el último no está en la misma línea, sino que está un poco más abajo. Esos mounting hole o esos agujeros de montaje digamos, se mantienen también en relación de aspecto en las placas madre. Es decir, la placa madre va a tener exactamente los mismos tornillos o los mismos agujeros. En el caso de las placas, lo que tengo que verificar es que esos agujeritos tengan alrededor una cobertura de estaño o una cobertura metálica, que lo que va a permitir justamente es que se descargue en el chasis o en el gabinete todo el excedente de energía que se pueda llegar a acumular. Entonces, ¿qué pasa? Y volviendo a la unidad anterior, si yo tengo una buena descarga a tierra en mi casa, todo ese excedente de energía, que no va a ser mucho, va a ir a tierra y no va a pasar nada. Ahora, si yo no tengo una buena puesta a tierra y el excedente de energía va a parar a la chapa del gabinete, ¿qué nos va a pasar cuando toquemos la chapa? Descalzos y con los pies medios húmedos. ¿Y alguna patada? Una cosquillita. Una cosquilla, claro, sí, esas experiencias que uno a veces suele tener extremas van a pasar. Entonces, fíjense que justamente pasaba, ahora ya hace rato que no lo veo, pero muchos le ponían como algún aislante entre el mounting hole y el agujero de montaje del gabinete. Entonces, cuando uno ponía un aislante ahí abajo, o la parte, el mar venía con una protección, se la dejaba atrás, lo que sucedía mucho es que no se descargaba ese excedente de energía y solían dañarse los mothers. Es decir, que yo tengo que poner el mother directamente en la chapa, eso está bien, y lo tengo que poner en ese agujero de montaje. ¿Sí? Esa sería como la forma correcta de ponerlo. Miren. Cuando hablamos de eso, ¿sí? Fíjense que, a ver si se visualiza ahí. Ustedes díganme si se ve. Ahí está. Fíjense, el agujero de montaje sería este que tengo acá. El agujero de montaje sería este que tengo acá, pero no sería este que tengo acá en la esquina. Esto que tengo acá en la esquina no es un agujero de montaje.
¿Cómo me doy cuenta que no es un agujero de montaje? Fíjense que el agujero de montaje tiene como una cobertura metálica. No sé si se llega a ver. Este es el Sí, se nota. Como para hacer contacto sobre la chapa. vamos a hacer contacto sobre la chapa, ¿sí? Y este no lo tiene. Entonces no vamos a tener descarga. ¿Sí? Eso es a tenerlo en cuenta. Y después, el otro dispositivo que tengo que tener también siempre en cuenta, esto que tenemos acá, que tiene el nombre técnico como chapita de atrás, ¿no? Esto se llama la chapita de atrás, que se va a colocar antes de que coloquemos la placa en el gabinete. Bueno, estos son los soportes, ¿sí?, que se pueden poner en los agujeros de montaje de la máquina. En este caso, yo no sé si llegan a ver en el video, que los agujeros de montaje están como elevados hacia arriba, es decir, que no están a la misma altura de la chapa. Entonces, en este caso puntual, en este gabinete, no harían falta esos soportes de mother, ¿sí? No hacen falta esos soportes de mother. Fíjense que tengo acá estos soportes, que son como los que aparecían ahí, ¿ven? Y también me puedo encontrar con algunos soportes plásticos, como estos que tenemos acá, que muchas veces en los gabinetes vienen para colocar 4 o 5 de estos y viene un soporte de plástico, ¿sí? Puede llegar a venir. En el video no vamos a utilizar ninguno de los dos, no vamos a utilizar este, porque fíjense que lo que sucedería con esto es que en el agujero del gabinete lo enrosco, ¿sí? Lo enrosco acá, y eso me da el lugar para que yo acá arriba pueda apoyar el mother y atornillar. En el caso del video, fíjense que al no estar a la misma línea, ya tiene el diseño del gabinete esa elevación para que no tenga que colocar estos soportes. Bien. Bueno, fíjense que ahí lo que va a intentar hacer es posicionar. eh, si nosotros hiciéramos eso, nos va a quedar por fuera la chapita, es decir, que esto hay que ponerlo primero, pero lo que va a hacer es posicionar para ver si los agujeros justamente coinciden. En el caso de que tenga que poner soportes, cuando yo presento el mother, ¿sí?, cuando yo lo presento en el gabinete, lo que me aseguro es que los agujeros coincidan, y si me falta algún soporte, ya sea metálico o de plástico, lo voy a colocar para que ese mother encastre y no esté tocando la chapa, ¿sí? Nunca tengo que hacer que toque la chapa porque ahí sí voy a dañar la placa madre, sino que tiene que estar en los agujeros de montaje y en los soportes. Si lo tiene el gabinete incorporado, va directo al tornillo, y si no, ponemos los soportes como vimos ahí. Bien. Bueno, la chapita de atrás, fíjense que lo que nos va a hacer es recubrir las conexiones del back panel. ¿Sí? Básicamente lo que va a hacer es eso, recubrir las conexiones del back panel. Si no la pongo, va a quedar igual, pero va a quedar totalmente fea y voy a tener acceso a los componentes de acá. Fíjense que acá tendríamos los USB, el Ethernet, el VGA, el DVI y los jacks de audio. ¿Sí? El mother va a encastrar ahí y simplemente protege de que no entre tierra y todas esas cuestiones, y le da una cuestión estética, que uno ve una máquina y todas las máquinas tienen eso. O casi todas. No sé si en algún momento trabajan con alguna que no lo tengan. Bien, una vez que se coloca, eso se coloca a presión, ¿sí? Y vuelvo a decir, desde dentro hacia afuera. Si yo me olvidé antes y tengo que desarmar el mother, sacarlo afuera y después volver a colocarlo. En este caso, y en muchos casos, es muy justo como encastra. Fíjense que encastra bastante justo, entonces tengo que maniobrar o buscar la forma de que se encasten primero los conectores del back panel y después baje la parte de atrás.